Bueno, segundo bloque. ¿Les había quedado algo en el tintero? ¿Qué era lo que no te quedó claro de lo que decía Nicolás? Lo que pasa que es como que se sigue desarrollando ese discurso de las soluciones mesiánicas, de está todo bárbaro, pero en el tema vivienda particularmente, él hablaba de las experiencias de los gobiernos departamentales. En este periodo de gobierno, la Intendencia de Maldonado, el gobierno departamental de Maldonado, aprobó un fideicomiso de 35 millones de dólares para realojar el barrio Kennedy. ¿Ah? 0 pesos del gobierno nacional, ni un peso para el realojo del barrio Kennedy. Lo mismo con el asentamiento más grande del Uruguay, que está en Maldonado. Plan avanzar, todo bárbaro, junta departamental, expropiación de un terreno. 0 pesos hasta ahora del gobierno nacional. Tenemos a consideración de la junta departamental la adecuación presupuestal en estas semanas. La Intendencia de Maldonado compró un camión de bomberos porque el Ministerio del Interior no puso un peso para comprar un camión de bomberos para altura, que es una necesidad en el territorio de Maldonado. Entonces, nos estamos haciendo cargo los gobiernos departamentales de lo que el gobierno nacional no hace. El interior no existe. El interior no existe para el gobierno nacional. El Ministerio de Economía, en esa la repartida de los recursos, se olvida del interior. ¿Cómo, Clara, qué dijiste? No sé si los gobiernos anteriores se hacían cargo. Pregunto. Sí, claro que sí. Me causa como el Plan nos juntos, hacemos cargo de los recortes, no sé qué. Justamente recursos para el relojo del barrio del Placer, por ponerte ejemplos de vivienda, ¿no? Hasta terminó todo. Podemos perfecto. seguir con otros ejemplos. Carnaval Ni que electoral hablar no de existió lo que es, en los ni que gobiernos, las rendiciones hablar, ni que pasadas de los hablar de gobiernos lo que es anteriores. la situación de las policlínicas, la falta de medicamentos en el interior. Hay que conocer el resto del país. Sí, Miren que el Uruguay no es supuesto, Montevideo. por Yo prefiero reconocer. O sea, yo prefiero reconocer y conocer además, ¿no? Reconocer y decir, bueno, capaz que aumentaron los asentamientos en el final del periodo de gobierno, pero yo te puedo decir que en todo el municipio de Montevideo conozco a cada una de las familias que se han realojado y que ya no viven en Isla de Gaspar, en el arroyo Euskalerría, porque es físico, es tangible, se ve, no es una asignación de recursos y un plan. Yo sé dónde vive Pelusa. Sé dónde viven esa familia. Sé dónde no están más. No es porque, una, ¿eh? Ah, claro, pero no, que no, conoces son a toda la miles. familia. Son 2000 ¿Y qué pasó entonces que aumentaron los asentamientos? ¿Cómo es? Entonces, lo que ¿Pero pasa es cómo que a ocurrió? ustedes les encanta decir, y los escuché a los dos, y me parece gracioso que lo digan, que no es solo una cuestión de plata, que la plata no arregla todo, pero cómo ayuda, gente. Ojalá la ejecutaran. Sí, por supuesto, pero en eso estamos de acuerdo, pero O no capaz solamente que- así. Ustedes ponían plata en todas las rendiciones de cuentas y después ¿dónde estaban los resultados? Capaz que el Volvimos a problema lo de este mismo. gobierno es cómo se gestionan los recursos, ¿no? Que es un problema de fondo. A ver, Nicolás, breve tiene que ser porque vamos a otro tema, dale. ¿Qué? No, me llama la atención lo que decía Joaquín sobre los gobiernos departamentales. Sí, hay una realidad. En el Uruguay, los gobiernos departamentales exceden las materias, se ocupan de muchas cosas que no son constitucionalmente su materia, en parte por la ausencia del Estado. Sucede mucho más en los gobiernos departamentales más pobres, no es el caso de Maldonado quizás. No sé cómo habrá sido, la verdad que uno no puede venir acá y creer que sabe de todo. Yo, Joaquín es edil de Maldonado, yo en Montevideo, yo de la realidad de Maldonado por ahí no conozco tanto. Sí puedo hablar de los números globales y de lo que muestra y que dejaron al país con 200.000 personas en asentamientos. Capaz que en Maldonado anduvo divino. Ahora en Uruguay dejaron al país con 200.000 personas en asentamientos. Bueno, recién Joaquín, hablando también de todos los temas, hablaba de una emergencia en la educación. Recuerden que este gobierno llevó adelante una transformación educativa. Ya hemos hablado de alguna forma de temas educativos en general. Pero en esta rendición de cuentas, Clara, hay un reclamo que es un reclamo viejo. Es un reclamo ya que también gobiernos anteriores lo tuvieron que sufrir, que es el 6% para la educación, el 6+1 para la educación en este caso. ¿Qué está contemplado para la educación o qué se ha ido contemplando hasta ahora que esta rendición de cuentas también tiene que reasignar un poquito más según tu criterio? A ver, todos los años han incrementado y siempre se ha dado presupuesto. Estaremos de acuerdo, de desacuerdo si tiene que ser más o menos. Eso sí, por supuesto se puede discutir. Yo, como les mencionaba anteriormente, tenemos 337 millones incrementales que se habían aprobado en la rendición pasada, que de esos hay 55 millones que van a ir para educación. Hasta ahora nada de lo que se ha reasignado en cada rendición de cuentas de los últimos gobiernos ha ni siquiera acercado, ¿no? al presupuesto que está planteando la Pero la por educación. supuesto que siempre seguimos en la misma discusión, lo decía hoy Marcel, también estamos de acuerdo con Robert Silva, que no todo se soluciona con dinero. Hay otras transformaciones de fondo y por eso tenemos la transformación educativa. ¿La transformación educativa no necesita recursos, Marcel? Sin dudas que lo necesita, pero estamos hablando que el propio presidente de Goicén te está diciendo a los ojos que no necesita un montón de plata como sí lo vienen diciendo desde la oposición y que con lo que tiene se va a administrar porque tiene la capacidad de administrar lo que tiene. Ahora,
no todo es plata, pero también la realidad es que va a haber una partida extra para los directores de los liceos CIUTU que se encuentran en los contextos más vulnerables de todo el país. Y de eso no hablamos, hablamos del resto y manejamos números exorbitantes por manejarlo nomás porque estamos en la oposición, pero después cuando vamos al llano y presentamos este tipo de propuestas, este tipo de pagos extra a directores justamente en estos contextos vulnerables, los obviamos y no los tomamos en cuenta. Está bueno que aclares para qué son esas partidas extras, ¿no? Que están en este caso reasignadas, ¿no? No, sin duda, es más que nada para los contextos vulnerables, pero acá también incluso volviendo al tema de rendición en general, y adelantándome un poco a lo que es el tema también de la salud, va a haber una interconexión entre los distintos ministerios que también es saludable para el Estado en sí, y acá me voy de gobierno nacional. Entonces, se encaró esto con una conexión ministerial sumamente importante y que ese ejemplo va a seguir. Estaría bueno que sigamos en el gobierno como coalición o no, o venga al Frente Amplio, que se repliquen estos sistemas de llevar adelante presupuestos nacionales, porque son necesarios para el país y son justamente propuestas estatales. ¿Están de acuerdo ustedes en el Frente Amplio de que la transformación educativa no todo es resignación de presupuesto, de más presupuesto? Pero es que para mí el tema central en la materia educativa es lo que están planteando los actores de la educación. No basta con la transformación educativa en el papel, no basta con el cambio de los programas y con el cambio de los nombres de los grados. Se trata de que a los estudiantes se les caen los pedazos de revoque en la cabeza en los salones de clase. Trata de eso que de hay ahora. Empezó en el liceos. 2020. No, esto es un problema histórico. Pero Claro, hay que por eso, hacer algo. Pero la forma que lo decís es Hay como que si hubiese hacer comenzado en algo. el 2020. Es muy Hay difícil muchos de centros hacer algo educativos si en los que recortás. no está garantizado la accesibilidad. Hay muchos centros educativos que no tienen los espacios necesarios para el Igual, dictado de clases. ¿cómo es lo Hay de falta los de recortes? materiales Perdón, porque en veo que educación secundaria. Desde Entonces, el 2019 el presupuesto es muy sigue lindo usándose el la mismo. transformación educativa en la teoría, pero si los gurises no pueden sentarse en un salón de clase a estar cómodos, yo creo que hay que priorizar otras cosas, ni que hablar la alimentación, ¿no? De los comedores de las escuelas y los liceos. ¿Querés que te explique No, lo de se los habló recortes? de No, te lo explico, recortes, pero vemos Mirá, que mirá, el fácil, presupuesto es base fácil. que se Una usa porque del no se 2019 en entiende. adelante y siempre fue incrementando. Es fácil, Entonces, si vos ¿de tenés dónde otro salen número los me lo decís. recortes? Vamos a Clara, hacer- dame un segundo, vamos a hacer Martina, así. vos. A ver. Si vos tenés otro número, me lo decís, me lo mostrás. No, te Pero pregunto es así. porque lo mencionás En tanto. 2019 se invertía un 5.3% del PBI en educación. En 2021 se invertía un 4.6% del PBI en la educación. Podés hablar más rápido. No, pero por las dudas, para que te quede, para que entre y se siente. Entonces, No, en no, 2 años, quería saber, porque el me sirve tanto presupuesto es de tan ANEP, fácil si decir me dejas recorte, hablar sola, recorte. después hablas vos y jugamos así o autosacate la amarilla. Entonces, podemos- Silencio y basta de indirectas, ¿no? bueno, O sea, pero, a entonces, ver, dale, si siga. sumás lo que pasó en 2021 y lo que pasó en 2022, es un recorte de Sí. que ANEP tiene 137 millones menos Bien. en su haber. Entonces, eso es lo que nosotros cuando decimos recorte, es que faltan 137 millones que se hubiesen asignado si se les seguía Bien, asignando bien, lo que bien. se tenían. ¿No estás de acuerdo vos, Clara, con lo que dice ella? No sé, Pero yo estos números. Tenemos a la ministra Arbeleche que claramente No lo que tiene se esos demuestra en números. todas las rendiciones es que se sigue utilizando el mismo presupuesto del 2019 y se va en aumento. Entonces no Ujú. se salen recortes de todos lados, recorte de acá, recorte de Ah, allá. pero es porque lo dice Arbeleche, entonces. Porque lo dice ¿no? Ni que Arbeleche. hablar No, Velar, se ¿no? presenta, Claro. es lo que se presenta año a año. Sí, A ver. está bien, está bárbaro. Arbeleche dice y el resto Después, repite. lo que Claro. mismo dice el presidente, sí, falta una ejecución de los recursos, volvemos a lo mismo. O sea, hay Bueno, claro, organismos y pero no pueden a mí seguir no me sirve pidiendo- que ustedes estén 5 no años y no pueden seguir- ejecuten plata. No, No, me la sirve. plata se está Porque ejecutando, 5 años la plata sin se está ejecutar ejecutando, plata se es están viendo los 5 años No sin se reparar el entiende si techo. hablan las dos a la la vez. plata- 5 años sin reparar el La techo de un plata se liceo. está 5 ejecutando en años sin algunos, inaugurar en un algunos CAIF. planes quizás un 5 poco más, años un poco sin... menos. 5 años sin inaugurar un CAIF, 5 años sin reparar los Listo. techos de los liceos. Silencio, por favor, permiso. Lo voy a hacer con la de ella, sí. Sí, gracias. Son FIFA, son Trajo 2 tarjetas hoy, ya se lo mostré al principio. Bueno, va la primera para ella, amarilla para Clara, que está debutando, Martina, que no para de gritar. Gracias. Hasta el director me dijo, no ¿Pero se van a entiende. mostrar nuestras fotos? Muchas gracias. A ver cómo quedó tu foto. A ver la foto. Yo no me ¿Tenemos la acuerdo foto cuál acá? era, creo que es la ¿De la Fútbol tarjeta 20. amarilla? ¿La tenemos o no tenemos? Bueno, ahora va a llegar. En un ratito viene la tarjeta amarilla, la amarilla de Clara. Una punta más para hablar de este tema y cortito se los tiro a los 4 y a ver qué me dicen. Porque también hablando de presupuesto, hay una confirmación que hizo el ministro de Cultura, Educación y Cultura, Pablo da Silveira, hace algunos días. No va a haber presupuesto para los docentes. ¿Cómo se toma esto? No hay más presupuesto para los docentes. Y si alguien ¿Cómo dice se eso es toma un esto? problema. Sí. Es un problema, sea el gobierno que sea. Si un gobierno me dice no hay presupuesto para los docentes del Uruguay,
es un gran problema. Eso fue una ¿Por qué? declaración del ministro. ¿Por qué? Porque por lo mismo que decía Marcel, ¿no? Respecto a las partidas especiales que estaban previstas. Hay que apuntalar a los trabajadores de la enseñanza, al igual que a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la seguridad. Yo creo que es un anuncio preocupante el del ministro da Silveira. Bien, a ver, ¿están las fotos? Ah, mirá, Clara. ¡Qué fachera! Ahí está. ¿Cómo fue eso? ¡Qué fachera! ¿Fue el tono, en tono No, bien? vecinales No, porque ha esa sido un programa de foto. indirectas hoy. No, viste, todo tranqui. Del consejo vecinal esa foto. Consejo, pero ¿cuándo fue esa foto? Un año, 2 Ah, pues años. parecía de sos más chica acá. Diciembre. Ah, Martina parece que tiene 10 años acá igual, ¿eh? Todo esto, Bueno, toda la listo. producción. Ahí está. Estamos. Tarjeta amarilla para las dos, bien amonestadas hoy, ¿eh? Sí, bien amonestadas, perfecto. Pasamos a educación, dejamos atrás parcial. el tema de educación. Seguridad. Ayer hubo una interpelación, ya hablamos, 24 horas, 7 minutos de interpelación. Hace mucho tiempo que no había una interpelación tan larga en el Parlamento. En un momento ayer, el ministro Heber le pidió a Diego Sanjurjo que ingresara a sala. Autorización al presidente de la Cámara para ingresar a Sanjurjo. Sanjurjo ingresa y presenta el proyecto de las propuestas, de las medidas, 16 propuestas del Ministerio del Interior para poder atacar el delito en general y fundamentalmente también esta situación de los homicidios. Sanjurjo en un momento dijo públicamente que cuando se aplique estas medidas, en 3 meses va a haber reducción de los homicidios. Habrá que esperar esto, ¿no? Ayer lo presentó el gobierno. Tiene 9 medidas que propuso el Partido Nacional. Tiene 9 medidas que propuso el Partido Colorado. Tiene 9 medidas que propuso el Frente Amplio. Tiene, creo que eran 5 de Cabildo Abierto y después hay otras más. Ahora no me acuerdo exactamente, pero tengo toda la lista. Ayer anoté porque estaba en la interpelación. Creo que son 2 del Partido Independiente, hay 2 del Partido de la Gente, hay hasta del PERI también, en fin. La cuestión es, hay muchas medidas que obviamente tienen que ver con el accionar de la policía. Desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista de la acción ya mismo en el combate. ¿Eso requiere recursos? Por supuesto que sí. ¿Va a haber recursos en esta rendición de cuentas para ese plan nuevo que ejecuta el Poder Ejecutivo? Volvemos a lo mismo. De los A ver. 337 millones ¿Cuánto? aprobados, tenemos que son para seguridad, tenemos que son 22 millones. 22 millones para seguridad. ¿Alcanza? Aprobado. Hay que ver cómo queda planteado en la rendición de cuentas, ¿no? Cuando se discutía en la comisión especial en materia de seguridad, la comisión multipartidaria, nosotros desde el Frente Amplio planteábamos que esta iba a ser la instancia en la que íbamos a discutir en profundidad las medidas que la coalición llevaba desde el gobierno, ¿no? Con las propuestas incluidas por el Frente Amplio. Decíamos que era la oportunidad porque teníamos que trabajar medidas de represión y de prevención con presupuestos asignados para poder concretar esas medidas. Ni que hablar que hace falta plata en materia de seguridad. Tenemos policías con chalecos vencidos, tenemos falta de vehículos en muchas partes del país y necesidad también de más seccionales policiales en el interior. O sea, es lo que está denunciando Cabildo Abierto, ¿no? Lo que está exactamente. pidiendo hace tiempo. Cabildo Abierto. Hay una necesidad de cambio de enfoque en el aterrizaje en territorio de las fuerzas de seguridad. A ver, pasa que volvemos como a lo mismo, ¿no? Sí es cierto lo que dice Joaquín, por supuesto, pero porque también todos esos recursos que menciona Joaquín, que los chalecos mal, que los vehículos, ya se arrastraba desde antes. Y todo lo que se ha incrementado año a año en las rendiciones, se puso en eso mismo. Es como Entonces, que yo voy a te poner cuesta, darme la razón, Clara, pero... No, pero te dije que sí, estoy Yo de se las acuerdo doy con cuando Joaquín, ustedes la pero- tienen y no te pero tiene estoy que de acuerdo costar, con porque Joaquín. justamente es parte de... Si quieren Dije nos que estoy de enfocamos en acuerdo ustedes. con Vamos a Joaquín. jugar a enfocarnos en ustedes. No, pero yo no me estoy enfocando a nadie, No, ni pero siquiera está bueno. mencioné. Pero Dije que hagámoslo. venía de Uy, gobiernos arrancó de nuevo. anteriores. Está bravo este Hagámoslo, cruce pero por hoy. ejemplo, ustedes en el presupuesto, porque estamos hablando de rendición de cuentas. Sí, sí, Tratamos claro, de enfocar. por Entonces, es muy difícil hablar de plata si estamos hablando de No, rendición pero de por supuesto, cuentas. pero estamos Pero diciendo... entonces, por ejemplo, ustedes crearon Sí. 2.000 puestos policiales en el presupuesto 2020 y para el 2022 todavía no se habían creado los cargos asociados. Entonces, insistimos, una vez más, ustedes anuncian, crean, pero después no ejecutan. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es eso. Está bien, las ideas son fantásticas, las acciones pero no son estoy mucho hablando de mejores. idea, estoy hablando de ejecución. Las No. acciones son mucho mejores. Y, Y los además, resultados que es están. como que les costó arrancar, ¿no? Porque vivienda, el plan es del año pasado. Las medidas de Sanjurjo son del 2023. Siempre, Entonces, siempre, si, no sé, todo capaz que es en 2024 insuficiente resuelven para qué- ellos. A ver, ¿qué le falta? Para Yo ellos no sé qué 15 escenario años, vamos a 15 tener años el no año fue que tardío viene. ¿No insuficiente, cuenta la pero pandemia? para nosotros... Claro que cuenta la cuenta la pandemia. pandemia, Claro que por cuenta la supuesto que sí pandemia. cuenta. Por suerte existió la pandemia y Pero bajaron ya todos los terminó la delitos en pandemia. pandemia, si no...
Una vez que termina la pandemia, Bien. empieza la Pero que acción. esto se recupera un día para el otro. No, para pero ustedes ya- es como la Bueno, recuperación pero de la Silencio. economía se recupera. Silencio, años. vamos a compartir un disparador más para cerrar el tema rendición de cuentas esta noche. El propio presidente de la República comunicó que la rendición de cuentas que se va a tratar próximamente iba a tener una fuerte impronta en salud mental y adicciones. Quiero anunciar que los medicamentos antidepresivos más utilizados, escitalopram, sertralina y fluoxetina, van a ser dados de manera gratuita. Se va a financiar 2/3 del tratamiento de aquellos pacientes que hayan hecho intentos de autoeliminación por parte de todos los prestadores de salud. En materia del Ministerio de Desarrollo Social, a nivel de prevención y promoción, vamos a trabajar y profundizar acciones a través del INJU, con la creación de 7 centros de inclusión y salud mental para jóvenes. Además del examen físico y de los estudios que se realizan a los adolescentes para su carnet anual, se va a incluir una consulta con psicólogo para poder despistar cualquier indicio de depresión o de trastorno en su salud mental que pueda agarrarse a tiempo y prevenirse. También se va a trabajar en conjunto con la ANEP para prevenir el suicidio a nivel de adolescentes y de jóvenes. El sistema de salud brinda cobertura hasta los 25 años de edad para psicoterapia con un copago, y lo que vamos a hacer es aumentar esa edad hasta los 30 años. Bueno, bien, ya escuchaban ahí a la ministra y al ministro de Desarrollo Social. La ministra de Salud decía ticket gratis para aquellos pacientes, 2/3 del tratamiento va a pagar el Estado. Y bueno, y también obviamente una mejora en la atención, en la reacción pública, y desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, con mayor asistencia. También hace, ¿no? Teniendo mayor cantidad de camas, por ejemplo, para los tratamientos. Mejoras en los tratamientos. Marcel, tu opinión respecto al tema. Acá particularmente no voy a partir de la base del tape, sino que voy a partir de la base que nosotros como juventud y en base a nuestra generación no tratamos el tema salud mental como tabú, sino que lo naturalizamos mucho más. Y eso ya para el país en sí, y me voy de la política, ya para el país en sí es un avance como sociedad, que antes, generaciones anteriores a nosotros, les costaba un poco más tratar este tema y estaba un poco resistido. Acá yo recuerdo, yendo particularmente a la política en sí, la ley de salud mental del 2017, donde varios actores decían que no tenía presupuesto. Ahora se lleva adelante, o se va a llevar adelante, mejor dicho, con esta rendición de cuentas, un plan integral que, como bien decían en el tape, va a llevar adelante el MIES desde el INJU, pero también va a tener participación de ANEP, va a tener un seguimiento justamente y va a tener participación del INAU directamente. Entonces, lo que se trata acá y con el Ministerio de Salud Pública es llevar esto y darle una espalda a un tema que nosotros como generación no lo vemos tan lejos. El ministro Lema en su momento decía que en la Cuenta Nacional de Adolescencia y Juventud del 2008, un 14% de las personas jóvenes justamente interrumpió por 2 semanas sus actividades por sentirse en estado de depresión. El 3,5% pasó o pensó justamente en aquel entonces, en un tramo de 12 meses anteriores a la encuesta, en suicidarse. Entonces esos temas son los que a nosotros nos tienen que interpelar como juventud, y también somos nosotros los que tenemos que llevar adelante estas políticas que otra vez, increíblemente, yendo a un punto en común, y políticas de Estado que no tienen que diferenciarnos, y de acá realmente no tenemos que ir por el lado de un peso más, un peso menos. Yo entiendo que desde la oposición siempre va a haber un férreo ataque a siempre vamos a necesitar más, pero acá creo que tenemos que bajar un poco toda la pelota al piso y decir, en esto estamos de acuerdo, tenemos que darle para adelante, y tienen que ser justamente política de Estado donde nos encuentren y no donde nos separen. Sí. De esto que está diciendo. Sí, justamente hay una realidad, y es que la problemática del suicidio es una emergencia nacional, sin lugar a dudas. Y este tiene que ser uno de esos temas que nos acerquen, que nos lleven a juntarnos a pensar en soluciones reales y en políticas de Estado que transversalicen a los gobiernos, no solamente pensando en el presente. Este sino tema no también tendría en que el tener futuro. diferencias en el Parlamento. Yo creo Para que nada. este es uno de los temas que nos tienen que unir como sistema político y como sociedad uruguaya. La situación en la juventud, en el tema de la salud mental, es realmente preocupante y es una verdadera emergencia nacional.
Los números del año pasado son alarmantes y no hay que escatimar recursos para atacar esta emergencia, sino todo lo contrario. Y creo que es muy saludable que todo el aparato estatal coordine una política pública en materia de salud mental y hacer un énfasis especial, por lo que decía Marcel, en la educación. Cosa que estamos atravesando un problema serio, ya que el sistema educativo, sobre todo en el nivel secundario, no está teniendo el respaldo de los técnicos necesarios y es un reclamo de los gurises, ni siquiera de los docentes, que también lo plantean. Pero los gurises en secundaria, los gremios de estudiantes de secundaria, uno de los principales reclamos que traen, ¿cuál es? Necesitamos psicólogos, necesitamos atención psicológica para nuestros compañeros que se están matando. Los gurises se están matando en el Uruguay de hoy y eso no lo podemos descuidar. Nicolás, cortito, ¿querías decir algo? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Joaquín y me parece que las medidas... Ahora que me miro la cámara para peinarme, no puedo ser tan boludo. Perdón. Me parece que las medidas que está subsidiando el Estado, que tienen que ver con 48 sesiones de terapia anual en el sistema de salud, financiadas por el gobierno para jóvenes y para personas mayores de 65 años, prestación que antes no existía, son una respuesta clara, concisa y a nivel macro, es decir, una respuesta a este problema consistente. Y después me gustaría hablar de un tema que me toca por mi trabajo personal, que es el de, como bien decía mi compañero del Partido Colorado, se aprueba en 2017 la ley de salud mental, que entre otras cosas busca cambiar el paradigma y desinstitucionalizar a personas, por ejemplo, que están en la colonia de Chepadre, personas que tienen trastornos de salud mental severos, del viejo paradigma. No nos olvidemos que esta colonia fue creada por Valle Ordóñez en el 1912, es decir, era un paradigma de la segregación. Y se habla de crear más casas de medio camino, que son casas que buscan la rehabilitación y la autonomía. Bueno, en este paquete de medidas está la creación de 4 casas de medio camino, más hay creo que 2 o 3 que ya existen, la mejora de esas, y además soluciones habitacionales para estos casos. Me parece que esto es algo que podemos resaltar, que es de ambos partidos, porque esta ley de salud mental de 2017 fue justamente... si se quiere, le da pie a esta mejora y a esta mayor nosotros estamos reforzando le da un marco. Bueno, bien, me tengo que ir a la pausa. ¿Puedo decir no puedo decir nada. Ya hablaste mucho. Me voy a la pausa, cortito, se cerraron las encuestas, ya venimos con los resultados. Pausa, ya venimos, dale. Resultado de las encuestas, a ver, vamos a repasar Twitter primero y después Instagram primero, bueno, hagan lo que quieran. ¿Están de acuerdo con que las prioridades de la rendición sean adicciones y salud mental? Bueno, 78 que sí, 22 que no, hay otras prioridades, en un rato voy a leer algunos mensajes. En Twitter, 80-19, 80 casi 20, unas encuestas parejas. Cortito, a ver, acá tenemos un mensaje. Bueno, el nombre no lo entiendo, ¿no? Caracho, dice, me parece educación, salud y seguridad. El tema seguridad muy jodido. Dice Caracho, gracias por comentar. Ariel, reducir la carga impositiva. Bueno, eso está, Eso está, y ahora hablábamos con Nicolás en la pausa. Eso va a estar también dentro del proyecto de rendición de cuentas porque hay una gradual eliminación del IAS y también está el descuento del IRPF. Inés, es poca plata, no alcanza para las políticas que pretenden aplicar. Jordi, ¿y la educación? ¿Con qué van a financiar esta transformación? Bueno, ya un poco lo estuvimos discutiendo. Hay ahí alguna reasignación para la educación. Marto, se debería hacer hincapié en las mejorías de la economía. Bueno, obviamente también está esto contemplado dentro del proyecto de rendición de cuentas. Nos tenemos que ir, quedan 2 minutos. ¿Qué nos querías decir hoy antes de la pausa? Que estamos hablando de un tema muy delicado y está bueno siempre recordar la línea de prevención del suicidio, 0800-0767 o asterisco 0767, que es la línea de prevención del suicidio de ACE. 1 minuto para Nicolás Botana, que tiene el tema de la reducción impositiva, lo cual recién, por ejemplo, estábamos señalando, ¿no? Un tema importante en esta rendición de cuentas, ¿no? Sí, son 150 millones de dólares que el Estado deja de recaudar justamente para que crezca el salario real y la plata en el bolsillo de la gente. 20.000 jubilados dejan de pagar el IAS.
63.000 personas dejan de pagar IRPF y además hay un 75%, o sea, además de estas personas que dejan de pagar IRPF, hay un 75% de los demás que pagan IRPF que se ven beneficiados en un descuento. Bien, ¿por qué esa cara, Joaquín? Porque creo que otro programa lo tenemos que dedicar al tema impositivo. Vale la importante pena. es que el salario real Vale se la está pena. recuperando en Lo todo. importante- Creo que hay que debatirlo. De acuerdo. Y que hay impuestos que son más globales como el IVA y que antes se le descontaba a todo el mundo y ahora ya no se le descuenta. Exactamente. Perdimos 2 puntos de Te descuento voy a del IVA. hacer, Exacto, una todos los pregunta, uruguayos. te voy a hacer una pregunta doméstica. Sí, también es cierto que este es el que tiene Silencio, más, silencio. más no, impacto estoy del hablando salario yo. real, que es Silencio, algo de lo por que se favor. quejan ustedes. Silencio. ¿Usted viene el jueves que viene? El jueves que viene no estoy. O sea que el impositivo lo hacemos después. La otra semana discutimos de Perfecto. materia impositiva. Con El grupos. jueves que viene vamos a hacer inserción internacional. Inserción internacional, tema Mercosur, Tratado de Libre Comercio. Eso va a ser el jueves que viene. Carga impositiva, tema impositivo, impuestos, demás, lo hacemos el otro jueves. Tenemos 2 temas ya fijados. Impuesto y gasto público, que sí, van de la sí, mano. Sí, está bien. Trae tu tarjeta roja, vení un poquito, vení. Vení, por favor, Martina. Vení. No, ¿qué Vení estás un segundo, vení. haciendo? Vení, No, vení. no, me Vení. niego. Vos- Me no, niego, no me la voy a roja, mover de la acá. roja. Vení, te parás me- acá. me muevo acá. Parate acá, te estoy ¿Nos diciendo. vamos a sacar mutuamente? Toma, sáquense la tarjeta, por favor. Gracias, Pero volvemos acá- el jueves que viene. Chao, que pasen bien. Con calma.